La dirigencia de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador pone un ultimátum y pide respuestas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a varios pedidos efectuados. Entre los temas a discutirse están la falta de controles a empresas de transporte portuario sin permiso de operación, por lo cual exigen la suspensión de operaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, el expresidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Señor Vizcaíno, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches al país. ¿Cómo es esto del ultimátum? ¿Cuáles son estas empresas de transporte pesado que están trabajando sin permisos en la zona aeroportuaria y portuaria del país? Bueno, tengo que puntualizar que más que un ultimátum, lo que se ha establecido es un diálogo que lo estamos llevando en este momento permanente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde hemos denunciado la preocupación de nuestro sector a nivel nacional en virtud de que varios puertos, varios patios que operan con contenedores, especialmente en los puertos ecuatorianos, están realizando operaciones ya no solamente portuarias, para lo cual fueron legalmente autorizadas a través de las concesiones portuarias, sino que estos patios, utilizando posiblemente información privilegiada en el manejo del comercio exterior, que ellos lo manejan a través de la operación de los grandes buques, están pues pretendiendo operar en el sector del transporte terrestre pesado de carga del Ecuador. Eso para nosotros constituye un escenario de enorme preocupación, ya que puede configurarse en un escenario de la consolidación de grandes monopolios, que al tener información privilegiada, que al tener ventajas comparativas, como por ejemplo la atención 24 horas en un puerto versus la operación normal que una empresa normal de transporte lo puede efectuar en los horarios preestablecidos por ellos mismos. La información concentrada de todos los buques que llegan hacia su sector, los tiempos de administración en operaciones de cargue, de descargue, la potencialidad de configurar fletes round trip más allá de los navieros con una óptica multimodal, podría afectar indiscutiblemente al sector organizado del transporte del Ecuador. Lo que usted nos quiere decir, señor Vizcaíno, es que hay un aparente acuerdo, por llamarlo de alguna manera, entre empresas aduaneras, cargueras, mejor dicho, con información hacia personas que tienen vehículos de transporte pesado no autorizados y sin permiso para hacer los fletes, los contenedores, por ejemplo. Así también lo es. Según la ley, nosotros estamos obligados a tener permisos de operación, a registrar nuestras unidades legalmente, a obtener placas de servicio público, a declarar una serie de requisitos para poder establecer empresas legales estructuradas. La preocupación en este momento es de que algunos puertos están integrando a más del servicio portuario empresas de transporte de carga vinculadas a estos grandes grupos económicos. ¿Qué evidencias tiene de aquello? Bueno, ya existen evidencias, se ha determinado cotizaciones, se ha determinado presencia en el mercado, se ha determinado una participación. Esto posiblemente con la incursión del nuevo puerto de aguas profundas, los puertos ecuatorianos, Contecom, por ejemplo, puertos como por ejemplo en el sur de Guayaquil, que prestan servicios de carácter para transporte de productos al granel y productos de contenedores, y patios vinculados que son parte de los mismos grupos, están insertándose en esta actividad. Por lo tanto, nosotros hemos pedido que se realice una investigación al Ministerio de Obras Públicas. Estamos presentando una denuncia ante la Superintendencia de Poder del Mercado para que se hagan las investigaciones de quiénes son los accionistas que están integrados y vinculados en las empresas navieras, en los puertos
y en estas nuevas empresas de transporte que aparentemente tendrían vinculaciones, lo cual estaría constituyéndose como una integración de una actividad monopólica que afectaría contra el trabajo organizado que tenemos los ecuatorianos. Pero quizás están legalizando, están en trámites de legalización para convertirse también ellos también en transporte pesado de carga terrestre. Es lo que estamos pidiendo justamente que se investigue, porque existen concesiones específicas mediante las cuales estos puertos fueron concesionados para prestar sus servicios en las actividades que fueron concesionados. Más allá, usted sabe que en derecho público solamente está permitido lo que expresamente está escrito en la ley, en los decretos y en los acuerdos. Si más allá de eso existe otra circunstancia, pues en derecho se tiene que demostrar. Vamos a ver cómo responden las autoridades. Mientras tanto, tienen otra preocupación de lo que nosotros hemos podido conocer, y es el tema del pico y placa, que nos va a afectar a todos los quiteños por igual, incluidos los taxis, las motocicletas y por supuesto los vehículos privados. Así es. Como usted sabe, Freddy, nosotros complementamos, apoyamos la movilización de tanto las materias primas para las industrias, así como la movilización y distribución de productos terminados para las mismas empresas y para el comercio en general, tanto de productos de primera necesidad, combustibles para las estaciones de servicio, abastecimiento de supermercados, mercados, centros comerciales, etcétera, etcétera. De tal manera que prácticamente lo que nos preocupa a nosotros es de que posiblemente no se ha analizado técnicamente una medida que se la está emitiendo de una manera muy general. Actualmente existe un reglamento de restricciones para la circulación de camiones, camiones pequeños, medianos y grandes en la ciudad de Quito. Pero lamentablemente la ciudad de Quito no tiene centros o grandes centros de acopio o distribución logística. La industria, el comercio, las bodegas lamentablemente están dentro del sector norte o dentro del sector sur de la capital. El hecho de impedir la movilización o la movilidad de estos camiones, lo único que posiblemente va a hacer es afectar en costos y en productividad tanto a la industria y al comercio en la ciudad de Quito. Pero nos va a afectar en costos a todos. Le voy a poner el ejemplo que se había puesto en este informativo con otros personajes, y es el hecho de que un panadero que produce pan y utiliza su vehículo, su camioneta para entregar a diferentes tiendas, también va a tener un perjuicio si es que se le impide circular en determinado día, y lo que él hacía con su camioneta le tocará pagar a alguna persona que ofrezca el transporte en camioneta para que lo haga por él, y va a sufrir ahí económicamente. Claro, pero estos son asuntos puntuales, específicos. Acá estamos hablando de todo un sector. Como usted sabe, en el Ecuador existen más de 225,000 camiones, que son los que apoyan las actividades logísticas de todos los sectores económicos. Y hay un impacto de aproximadamente 100,000 camiones que tienen una incidencia de operación en la ciudad de Quito. Entonces, este impacto de aproximadamente 100,000 camiones para movilizar combustibles, materias primas, industrias, o sea, es un efecto bastante importante. Y como le mencionaba, existe ya un reglamento restrictivo en la operación, bastante técnico, bastante especializado. Que no pueden ingresar a ciertas zonas de la ciudad, obviamente. Claro, y de acuerdo a las medidas, de acuerdo al número de llantas, de acuerdo a las medidas y a las distancias entre ejes, etcétera. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es de que se respete ese reglamento específico que ya lo existe, que más allá del horario específico de no circular de 7 a 9:30, nosotros ya tenemos una serie de restricciones operativas adicionales. Pues la particularidad que tienen ustedes por el vehículo que es. Claro, por la particularidad. Entonces, esa particularidad fue analizada técnicamente y posiblemente las actuales autoridades no han tomado en cuenta esta existencia de estas particularidades, y consideramos que realmente debería mantenerse porque no afectamos la operatividad. Sabemos que prácticamente no nos vamos a oponer a una obra de desarrollo, pero tampoco se puede afectar la productividad de las industrias, del comercio. Hoy que el país necesita producir, hoy que el país necesita más competitividad, más productividad, en ninguna parte del mundo se para o se tapona la logística, que es la actividad fundamental para el desarrollo de cualquier negocio. El argumento que ha esgrimido alrededor del tema el señor Jorge Yunda, alcalde de Quito, es que, por ejemplo, en el sector del taxismo de la ciudad,
Es cierto que algunos taxistas no van a poder circular de acuerdo con su número de placa X día de la semana, pero van a tener más trabajo sus compañeros. Y viceversa, él va a tener más trabajo cuando paren necesariamente sus colegas por el número de placa. Igual principio se podría aplicar para la transportación pesada. Esa observación no aplica en el caso del sector del transporte pesado, debido a que, como usted sabe, los costos de oportunidad, los costos de oportunidad de producción de una fábrica, que pare un día, no le vamos a decir a una fábrica que está produciendo 7 días en la semana, que si deja de producir un día, los demás días va a producir más. Pero es que no necesariamente va a parar, va a contratar a un camión que no tenga ese número de placa. Correctamente, pero como le menciono, el impacto de operatividad de aproximadamente 100,000 camiones, un día en 7 días aproximadamente representa un 20%. Entonces, ese efecto de afectación en un 20% aproximadamente en la logística puede tener consecuencias que sí se las podría administrar de una manera más técnica, tal como en el reglamento que ya lo existe y que posiblemente no se lo ha revisado mesuradamente. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros, tuvimos una reunión la semana pasada con autoridades del municipio de Quito, se han comprometido en hacer las revisiones para la siguiente semana. Esperemos que se hagan estas revisiones y que haya una alternativa técnica que no afecte la competitividad, la productividad ni genere sobrecostos. Lo que queremos tampoco es obstruir ninguna obra de desarrollo, pero también queremos que se comprenda que para el escenario de producción, de industria, de comercio, de abastecimiento, se necesita dar alternativas de circulación moderadas, controladas, estructuradas, que no afecten una obra, sino que también ayuden a mantener la producción y la competitividad en la ciudad de Quito. Este es el punto de vista del ingeniero Luis Felipe Vizcaíno. Él es presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, hablándonos respecto de los requerimientos, obviamente, de su gremio. Ingeniero Vizcaíno, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias al país. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.